vamos a ver lo que viene siendo la parte teórica de los números índices. Ya. Entonces, ¿qué son los números índices? Son números que expresan el cambio relativo de precio, cantidad o valor comparado con su periodo base. ¿Ya? Es decir, yo voy a tener dos tipos de valores aquí. El valor que estoy comparando y un valor base. Ya. Entonces yo voy a hacer una comparación entre uno y el otro y voy a determinar un valor único que va a ser como más o menos, podemos decir, como un valor promedio entre estos dos valores y ese va a considerarse mi número índice. ¿Para qué sirve mi número índice? Podemos decir que es un identificador único para trabajar todos los valores el mismo cambio relativo. ¿Ya? Entonces, si nos vamos aquí al ejemplo, mire, yo aquí tengo mi valor. Siempre voy a tener, o incluso si ustedes ven aquí en la parte de las instrucciones de la semana número 9, yo voy a tener esto de aquí, es mi fórmula para calcular el precio base. Entonces, P mayúscula es mejor dicho, el valor índice. Este P, déjenme ver si le puedo hacer un poquito más grande. Exacto. Ya mire, este P minúscula sub T es el valor que yo estoy comparando y este P minúscula sub cero es mi valor base. Entonces yo tengo que hacer una división entre el valor que estoy comparando y mi valor base. Eso lo voy a multiplicar por 100 y lo que yo voy a obtener aquí es un valor porcentual. ¿Ya? Y aquí tenemos las distintas descripciones. Primero, P sub T es el precio en el periodo actual, es decir, el precio que yo estoy comparando. P sub cero es el precio base. ¿Ya? Entonces, si nos vamos aquí al apartado del libro, como les decía, todo esto me va a servir para yo calcular un valor porcentual. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos este ejemplo de acá. Vamos a leerle y les voy a explicar un poquito más cómo utilizar lo que viene siendo los valores índices. Aquí dice, de acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales en 2000, el salario promedio por hora de los obreros en Estados Unidos era de 14.002,02 dólares. En marzo de 2016 fue 21,37 dólares. ¿Cuál es el índice de valores por hora de los obreros en marzo de 2016 con base a los datos del 2000? ¿Ya? Entonces, primero, antes que nada, ¿qué debemos ver? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando estamos calculando el valor índice? Ya. Primero tenemos que ver los años que estamos comparando. Entonces, aquí me dice que estamos comparando el año 2000 y el año 2016. El año 2000 dice que tiene este valor de acá, 14,02 y el año 2016, 21,37. Ya. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el índice de salarios por hora de los obreros en marzo de 2016 con base a los datos del 2000? Ya. Entonces, aquí en la pregunta me doy cuenta cuál es el valor que yo voy a compararle y cuál es mi valor base. Aquí me está diciendo, el valor base va a ser el año 2000, es decir, el valor que yo tenga en el año 2000, que es 14,02. ¿Ya? Que miren, para ello debo ocupar la fórmula siguiente. Déjenme ver, aquí debería estar definida esa fórmula, más acá abajito quizás. Ya, si no está definida, ya. Esta es la fórmula que decía. Miren, para el índice simple, o el valor índice, yo voy a calcularla de la siguiente manera. P mayúscula va a ser igual. P sub uno sobre P sub cero. ¿Dónde? P sub uno va a ser el valor que yo estoy comparando y P sub cero el valor base. Todo lo que me salga de esta división lo voy a multiplicar por 100. Esta es la fórmula general para calcular el valor índice. ¿Ya? Ahora, si regresamos aquí al enunciado, nos podemos dar cuenta cómo es que calcula. Entonces, miren, aquí yo tendría P sub 1 y aquí P sub cero.
Ya. Entonces, ¿qué les había dicho? P sub cero es el valor base. Aquí, ¿qué le consideramos valor base? Aquí en el enunciado nos decía que el año 2000 va a ser nuestro valor base. Entonces, ya sabemos que el año 2000 le vamos a poner acá debajo y el otro año le vamos a colocar aquí arriba. ¿Ya? Después debemos hacer una división, es decir, vamos a poner el valor numérico del que teníamos definido del valor que estamos evaluando y debajo el valor del, del año base, ¿ya? Entonces hacemos esta división y multiplicamos por 100. Entonces 21,37 dividido para 14,02, esto multiplicado por 100 y tenemos esto, 152,43. Ya. Una vez que nosotros calculamos ese valor, entonces, ¿cómo interpretamos el resultado? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, por lo tanto, el salario por horas de 2016 comparado con el 2000 fue de 152,43%. Esto significa que el salario aumentó en 52,43% por hora durante el periodo determinado. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos si existen pérdidas, si existen ganancias, etcétera, etcétera? Ya. Para eso es que nos sirve este valor de aquí, este 152,43. Ya. Aquí déjenme abrir un bloc de notas. Ya. Si este es, recuerden, P mayúscula es mi valor índice. Si P mayúscula me salió 152,43, en este caso, ¿cómo sé si existe una pérdida, una ganancia, etcétera, etcétera? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, voy a hacer el valor P que me dio actualmente menos 100. Y si el valor, si el valor es positivo, yo obtuve una ganancia. Ya. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Si vamos a sumar P, mejor dicho, vamos a hacer esa resta. P menos 100. Pero si el valor es negativo, yo obtuve una pérdida. ¿Ya? Entonces, ya saben, para calcular el valor P únicamente ocupan esta formulita de acá, que la tenemos aquí, P sub 1 sobre P sub 0, donde P sub 1 es el valor que yo estoy comparando y P sub 0 es mi valor base. Ya, eso lo voy a multiplicar por 100 y lo que me dé aquí, entonces, dependiendo de lo que me dé acá, yo voy a aplicar esta fórmula de acá. Entonces, P menos 100. Entonces, y lo que me dé esto, dependiendo, si es que me da un valor positivo, yo voy a decir que tengo ganancias, pero si me da un valor negativo, yo voy a decir que tengo pérdidas. Por ejemplo, vamos a poner aquí unos ejemplos. Digamos que P, el primer P me dio, en un caso, me dio 185,26. Ya. Otro, digamos que me dio 10,1,01. Otro me dio 95,25. Y otro me dio, em, no mucho, 54,82. ¿Ya? Entonces, estos vendrían siendo mis ejercicios. ¿Cómo los resuelvo? ¿Ya? Entonces, ¿qué les decía? ¿Cómo se debería resolver esto? De la siguiente manera. Primero, para ver si, aquí le vamos a poner conclusión. Conclu- conclusión. La conclusión va a ser igual a P menos 100. ¿Y eso cuánto me da? Entonces, en este caso sería 185,26 menos 100. Y esto sería igual a 85,26. Ya. Y el valor que nos da, vamos a ponerle un porcentaje. Ya. Entonces, para el caso número 1, podemos decir que existe, acá le vamos a poner.
existe una ganancia de 85,26%. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el ejercicio número 2 si también existe una ganancia. Entonces vamos a hacer lo mismo. P menos 100, en este caso sería 101,01 menos 100 me daría 1,01%. Entonces aquí también existe una ganancia del 1,01%. ¿Ya? Ahora vamos a ver los siguientes casos de acá debajo. Hacerle lo mismo. Entonces vamos a poner 95,25. 95,25 menos 100. Eso sí. 4,75. Menos 4,75. Déjenme, déjenme chequear esto con la calculadora para salir de dudas. 100 menos 95,25. ¿Ya? 4,75. Ya. En este caso, como me dio un valor negativo, porque miren, 100 es más grande que 95, entonces yo voy a decir, mi conclusión va a ser que existe una pérdida de 4,75. ¿Ya? Vieron, no siempre les van a dar ganancias, también les puede dar pérdidas. Y cuando les dé aquí un valor negativo, ya saben, la conclusión sería de decir, existe una pérdida del valor que nos dé acá, pero sin el signo menos. Solo le ponemos aquí el valor. Entonces, para el siguiente caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. 54,82 menos 100. 54,82 menos 100. 45,18. Entonces, aquí le ponemos menos 45,18. Ya. Y en este caso podemos decir que existe una pérdida de 45,18. ¿Ya? Entonces, estos serían los casos. Ya saben cómo calcular la P. Aquí ya les estoy dando directamente el valor de la P, pero ustedes deberían calcularlo tal y como indica aquí en el libro. Poner el P sub 1 sobre el P sub 0, es decir, el valor que estoy comparando con el valor base. Hago esa división, lo multiplico por 100 y dependiendo del valor que me da, después yo le voy a restar 100 y si es que me da un valor positivo, entonces yo determino que existe una ganancia. Pero si me da un valor negativo, yo determino que existe una pérdida. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos que, bueno, ustedes lo pueden visualizar después. ¿Ya? Ahora sí, aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a ver qué dice. Un índice también compara un artículo con otro. La población de la provincia canadiense en Columbia Británica en 2014 fue de este valor de aquí. Y en Ontario, este valor de aquí. ¿Cuál es el valor de población de Columbia Británica comparado con el de Ontario? ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a comparar el valor que dice Columbia Británica para compararle con este valor de acá. ¿Ya? Entonces hacemos las comparaciones, hacemos las divisiones, los reemplazos correspondientes, multiplicamos por 100 y en este caso, mire, yo tengo aquí 33,9. Entonces, a este le voy a hacer lo mismo, 100 menos 33,9 y entonces me daría un valor negativo. Entonces, yo llego a esta conclusión que se dice que cerca de la población de Oraincon, con la población de Columbia, brindan un 65,8% menor que la población de Orlando. Es decir, yo voy a tener unas pérdidas en este caso, porque mire, 33,9 menos 100 me va a dar un valor negativo. Entonces, ¿cuándo me da un valor positivo? Cuando yo
cumplo esta condición de acá. Este valor es mucho mayor a 100. Cuando es menor a 100, me va a dar un valor negativo. Y por ende, entonces, para concluir, entonces yo diría que los valores, tal y como me dice aquí, los valores de la población uno son menores a la población 2. ¿Ya? Y aquí le sacaría en cuanto se difieren, es decir, difieren en un 66,1%. ¿Ya? Ese es el valor de los números, esa es la funcionalidad de los números índices. Ya. Aquí tenemos una serie más de ejemplos. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué convertir los datos en índices? ¿Ya? Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué convertir los datos en índices? Un índice es una forma conveniente para expresar un cambio en un grupo diverso de artículos. El IPC, por ejemplo, abarca cerca de 200 categorías de artículos clasificados en 8 grupos. Alimentos, bebidas, como les decía, por, la manera en que ustedes pueden utilizar lo que viene siendo los valores índices es para tener datos normalizados. Es decir, si ustedes están comparando, digamos, euros con dólares, entonces al hacer ustedes esas comparaciones, al ocupar la fórmula de los valores índice, les va a dar aquí un valor porcentual. Esto es un valor normalizado, es decir, que este valor porcentual no es ni dólar, no es ni euro, sino es un valor que es un porcentaje. Ya. Entonces, para eso sirven los valores índice, para yo normalizar estos valores, es decir, cambiarlos a un valor único con los cual yo le pueda identificar. ¿Ya? Eso es una de las utilidades de los valores índices. Ahora, elaboración de los números índices, ya, esta es la misma fórmula que les había explicado. Vamos a poner P sub 1 sobre P sub 0 y multiplicarlo por 100 y dependiendo de eso le vamos a restar 100 y si es que nos da un valor positivo, existen ganancias. Si es que nos da un valor negativo, existen pérdidas. ¿Ya? En sí, a eso se refiere esta fórmula de aquí, de la elaboración de los números índices. Sigamos bajando, sigamos bajando. Aquí tenemos una serie de ejemplos más. Ahora vamos, como les decía, a la parte conceptual de los índices no ponderados. Ya. En muchas situaciones se desea cambiar varios artículos y elaborar un índice para comparar el costo de este agregado de artículos en dos periodos distintos. Por ejemplo, podría necesitar un índice que englobe los artículos que se relacionen con gastos de operación y mantenimiento de un automóvil, cuyos artículos abarquen los precios de los neumáticos, aceite, gasolina, o bien podría necesitarse un índice para estudiantes universitarios. Este índice puede abarcar el costo de libros, colegiatura, alojamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? En sí lo que le está diciendo, que ustedes no únicamente van a tener aquí un valor, no en todos los casos van a tener como los ejemplos anteriores. Tenemos en el año 2000 un valor y en el año 2016 otro valor, sino que dice que ustedes también pueden tener así un listado de valores que en este año, digamos en el 2003, miren, yo tuve estas ganancias de aquí. En pan, yo gané esto de acá. En vendiendo huevos, gané esto de acá. En el 2003, vendiendo leche, gané esto de acá. Entonces, yo voy a hacer una sumatoria de todos estas ganancias y las voy a comparar con digamos, aquí el año 2015. Y entonces, este valor de acá, este vendría dependiendo de cuál de los dos le tome como valor base, eso me va a decir el enunciado. Por ejemplo, aquí me dice que usando 2003 como valor base, ya, entonces este va a ser mi valor base. Una vez que haga todas estas sumatorias, tengo este valor de acá. Este sería mi P sub 0. Y asimismo, en los 2015 hago estas sumatorias, tengo este valor de acá, este sería mi P sub 1. Y entonces aplicaría los mismos conceptos que los vi anteriormente. Entonces pondría P sub 1 sobre P sub 0 por 100 y vería cuál es si existe una ganancia o si existe una pérdida respecto a los totales de las ganancias obtenidas en el 2003 respecto al 2015. ¿Ya? O también puedo comparar cada artículo por separado. Es decir, yo quiero comparar si existe una ganancia en el pan. Entonces,
Yo, como mi valor base es el 2003, entonces y este 1042 lo colocaría acá abajo y el 1440 acá arriba. Hago las comparaciones correspondientes y me dice, en base a esto, que yo tuve en el 2015 una ganancia del 38,2 20%. ¿Ya? Este es mi valor índice. Este de acá, como les decía, es mi identificador único. Este ya no va a ser euros, no va a ser libras, no va a ser dólares, etcétera, etcétera. Este únicamente es un valor porcentual. Por eso les decía, es un valor normalizado, es decir, que no tiene ninguna extensión. ¿Ya? Entonces, para esto me sirve también los promedios simples de los índices de precio, para yo poder calcular o bien por artículo, comparando este artículo con este artículo, este artículo con este artículo, o bien comparando los totales. Todo este total con este otro total. Ahora, el promedio simple de los precios relativos. Para ello, yo voy a hacer una sumatoria y dividirlo para n. ¿Esto a qué les recuerda? Si ustedes se dan cuenta, esto vendría siendo un promedio. Aquí lo que viene siendo los promedios simples de los precios relativos no es más que un promedio. Es decir, yo voy a tener una sumatoria de todos estos valores índices de acá. Recuerden que P mayúscula son los valores índices, por eso tengo aquí P sub I. Entonces yo, digamos, yo voy a sumar este valor, más 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 este valor, y dividir para el número total de valores. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces la sumatoria dividido para 6 y lo que me dé. Como ustedes se pueden dar cuenta, eso es un promedio. Y entonces el promedio simple de los precios relativos se calcularía de esa manera. Yo ya tengo aquí los índices simples, sumo todos los índices y dividido para el número total de índices. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Y tengo ya el 148,9. Ya. Eso me daría lo mismo si yo comparara este total de aquí con este total de acá. Me debería dar el mismo valor, este mismo valor de acá. Ustedes pueden hacer o bien con esta sumatoria o bien hacer una sumatoria aquí total y aquí otra sumatoria total. Hacen la comparación sacan el índice, el valor índice y les daría este mismo resultado. Sería exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen dos formas para calcular el promedio simple de los precios relativos. Ahora, el índice agregado simple. ¿Ya? Adicionalmente, tenemos aquí una serie de sumatorias. Recuerden, aquí tenemos P sub 1 y aquí P sub 0. ¿Qué era P sub 0? Eran los años bases y aquí P sub 1 era el valor que yo estoy comparando, el año que yo estoy comparando. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que si yo tengo una serie es más, déjenme ver si aquí abajo les pone algún ejemplo. No, no les pone ningún ejemplo. O déjenme ver. Ya, la suma de los periodos y el periodo de total índice agregado simple, esto significa que ya, de los 13 años. Ya. En otras palabras, lo que está haciendo es exactamente lo de acá. Vamos a tomar este mismo ejemplo para esta fórmula de acá debajo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la sumatoria de P minúscula sub 1 sobre la sumatoria de P minúscula sub 0. Recuerden que P minúscula sub 0 era mi año base. Y este P se refiere a estos valores de acá. Este valor, este valor, este valor, este valor, este valor y este valor. Estos de acá vendrían siendo los P sub 0, 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 P sub 0. Y asimismo, en el año 2015, este vendría siendo mi P sub 1, 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 P sub 1. Lo que está haciendo aquí para calcular el índice agregado simple es hacer una sumatoria de todos estos valores. Es decir, está sumando este valor de acá, más este, más este, más este, más este, más este. En total, le saldría esto de acá. Y dividido para todos los precios que yo tenga en mi año base. Es decir, esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, me da este valor de acá. Esas sumatorias las estará colocando en la parte de acá y me da este valor, 148,3, que como les decía, prácticamente me daría lo mismo.
que yo hacerlos así de manera simple, ¿ya? Solo que aquí, eh, cuando yo hago la sumatoria de todos los precios, precios de los años que estoy comparando versus mis precios de valor base, se va a llamar índice agregado simple, ¿ya? Y yo debería ocupar esta fórmula de acá y me va a dar estos valores de acá. Y por último, bueno, esto vendría relacionado más con la clase de la siguiente semana, pero recuerden que la siguiente semana tenemos la videocolaboración, ya. Pero serían los índices ponderados, que dos métodos para calcular el índice de precios ponderados son el last player, el Pasher y el uno que hipergeométrica, me parece que se llamaba. Déjenme ver, Pasher no, índice de Fisher. Fisher, perdón. Aquí está, índice ideal de Fisher. Para ello yo necesito saber el índice de las player, el índice de Pache. ¿Ya? Prácticamente para cuando ustedes están ocupando lo que viene siendo los índices ponderados, van a tener de estos tres tipos. Primero, el índice de precios de las players, que va a tener esta sumatoria de acá. Esta, mejor dicho, esta fórmula de acá. El índice de ¿dónde está el otro? El de Pache, que va a tener esta fórmula de acá, esta formulita de acá. Y por último, el de Fisher no es más que colocar en una raíz cuadrada el índice de las player multiplicado por el índice de Pacher. Entonces, para yo calcular el índice de Fisher, necesito saber cuál es el valor de mi índice de las player y el valor de índice de Pacher. Ya. Como ustedes se pueden dar cuenta en los índices ponderados, ustedes, miren, aquí ya no voy a tener únicamente un P sub 1 sobre un P sub 0. Adicionalmente, aquí tengo un P sub 1, Q sub 0, P sub 0, Q sub 0 por 100. Ya. Entonces, esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Ya. Entonces, para ello me voy a basar en este ejemplo de acá. Entonces, miren, aquí me está dando lo que viene siendo los artículos que vendí en el 2003 y la cantidad de artículos que vendí en el 2003 y los del 2015, la cantidad y el precio que los vendí. Ya. Entonces, ¿cómo ustedes ocuparían estas fórmulas de aquí? Primero, ustedes tienen que darse cuenta qué es P sub 1 y qué es P sub 0, qué es Q sub 1, qué es Q sub 0. Bueno, aquí en esta fórmula únicamente estoy ocupando Q sub 0 en el numerador y en el denominador. Pero acá debajo, miren, para las siguientes fórmulas, aquí sí estoy ocupando Q sub 1, Q sub 1. ¿Ya? Entonces, primero ustedes deben darse cuenta a qué le van a llamar P sub 0, Q sub 0 y a qué le van a llamar Q sub 1, P sub 1. Ya, entonces vamos a leer a ver qué dice este ejemplo de acá. Dice, a continuación, los precios de los 6 artículos de alimentos de la tabla, ya. Bien, se concluye el número de unidades por familia promedio. Yo lo que quiero saber cuál es mi año base. Determinar índice de precios moderado de las players. Y aquí, a ver, ¿cuál está tomando como... Ya, el 2003 dice que le está tomando como periodo base. Esto debería darnos directamente en el enunciado, pero como es un ejemplo, nos está dando en la solución. Pero en los ejercicios reales les va a decir como los que vimos más arriba. Aquí les decía, tome como precio, como valor, como año base, este de acá. Entonces, el 2003 va a ser mi año base. Ya, entonces yo le voy a señalar esto de acá con amarillo. Entonces, entonces, los precios van a ser este P sub 1. Entonces, toda esta fila de acá va a ser P sub 1, 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 P sub 1 y la cantidad va a referirse a Q sub 1. Entonces, todo, mejor dicho, no, aquí le estoy explicando al revés. Mi año base va a ser P sub 0. Entonces, yo esto, lo que tengo en precios, esto va a ser P sub 01, P sub 02, P sub 03, P sub 04 y asimismo la cantidad va a ser Q sub 01, Q sub 02, Q sub 03, Q sub 04, Q sub 05, Q sub 06. Ya, mire, para entender mucho mejor este ejercicio, mejor vamos a desarrollarlo en Excel.
Con eso ustedes se darían cuenta de cómo se deberían ocupar estas fórmulas de acá. ¿Ya? Entonces vamos aquí a rapidito a hacerlo en Excel. Ya. Entonces, aquí tengo mi enunciado. Aquí voy a ponerle año base. Año base. Y este otro lado vamos a ponerle año objetivo. Ob- objetivo. Ya, ya. Entonces, en año base, yo voy a tener P sub 1, P sub 0 y Q sub 0. Entonces, aquí voy a poner todos mis P sub 0 y aquí voy a poner todos mis Q sub 0. Pero recuerden que es minúscula. P sub 0, Q sub 0. Y aquí en el año objetivo yo voy a tener todos mis P sub 1 y Q sub 1. Q sub 1. ¿Ya? Y voy a llenar esta tablita de acá. Entonces voy a pasar estos valores acá, en otras palabras. Ya, no tienen decimales. 1042, el otro es 1175, 26,86. eh, este sí tiene decimales. 0,911. 1000. ¿Esto es decimal o no es decimal? Chuta. Chuta. Es lo malo cuando les ponen así. No sé si eso. No, no, parece que no es decimal. Vamos a hacerle 1848 y 2999. ¿Ya? Entonces el único valor decimal es este de acá, 0,911. Ya. Ahora, aquí en Q sub 0 voy a poner las cantidades que tengo acá, es decir, 50, 26, 102, 30, 40 y 12. Ya. Lo mismo voy a hacer con mi año objetivo. Recuerden que el año amarillo es mi año base y el año que no está pintado va a ser mi año objetivo, es decir, P sub 1 y Q sub 1. Voy a hacer exactamente lo mismo, 1440, el otro dice 2133, el otro 3463, el otro, y ahora, este vamos a ponerle 1,265 para que no exista mucha diferencia. 2678 y 4827. ¿Ya? Asimismo, la cantidad, 55, 20, 130, 40, 41 y 12. Ya. Ahora, vamos a poner de este lado de acá también la fórmula de Pasher y todas esas. Ya. Entonces aquí tenemos la fórmula de las pairs. Entonces, vamos a ponerla de este lado y vamos a calcularla. Ujú. Ya. Entonces, aquí. La fórmula de las pairs dice que tengo esto. Tengo la sumatoria de P sub 1 por Q sub 0. Ya. Entonces, las sumatorias, esto le voy a poner más ordenadito. Lo voy a hacer de esta manera. Combinar, combinar. Ya, listo. Ya, entonces, como aquí tengo sumatorias, entonces lo que yo debo hacer es sumar todos estos valores y colocar acá, en la parte de acá. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a poner sumar todos estos valores y les coloco en la parte de acá. Lo mismo voy a hacer con la fila de los Q sub 0 y lo mismo con estas dos filas de acá. Ya, le elimino y listo. Ya, esto le voy a poner así y esto le voy a poner así. Ya, recuerden que estos celestes vendrían siendo las sumatorias. Ya. Ahora, vamos a aplicar lo que me dice aquí esta fórmula. Primero me dice que yo debo multiplicar la sumatoria de P sub 1 con Q sub 0.
Entonces, aquí vamos a hacernos una tablita. Vamos a poner P sub 1 que multiplique a Q sub 0. ¿Ya? Y vamos a hacer, entonces, ¿cuál es la sumatoria de P sub 1? Sería este de acá. Mira, para eso era que yo necesitaba crearme estas tablitas de acá. Ya tengo la sumatoria, le voy a multiplicar por Q sub 0. Q sub 0 dice que es este valor de acá. ¿Ya? Y ya tengo la parte de acá arriba. Ahora, para sacar la parte de acá abajo, voy a hacerlo acá al lado. Voy a poner P sub 0 que multiplica a Q sub 0. Y solo voy llenando esta tablita de acá. Entonces, aquí ¿qué me está diciendo? Que multiplique P sub 0 por Q sub 0. P sub 0 es este valor de acá, la sumatoria, por Q sub 0, que es este valor de acá. Listo. Y ahora, para calcular índice, aquí vamos a ponerle índice las pairs. Las, ya, el índice de las pairs va a ser igual a, ya tengo la parte de acá arriba, dividido ya tengo la parte de acá abajo. Y todo eso dice que le voy a multiplicar por 100. Ya, recuerden que esto debería ir entre paréntesis y voy a multiplicar, sea hacer una multiplicación general y listo. Y ya tengo el índice de las payers. Recuerden que si me daba 100,49, me daba un valor mayor a 100. Eso quiere decir que yo voy a tener una ganancia de 49,13%. Ganancia. ¿Ya? Entonces, miren, así ustedes calcularían el índice de las payers. Y el índice, vamos de una vez a calcular el índice, el siguiente. El índice de Pash. Ya. Entonces, asimismo, voy a capturar esta formulita de acá. Y le voy a colocar aquí debajo. Ya. Entonces, para calcular el índice de las Pesher, ¿qué dice? Que necesito la sumatoria de P sub 1 por Q sub 1 y la sumatoria de P sub 0 por Q sub 1. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a crearme una tablita donde yo multiplique P sub 1 por Q sub 1. Y la de abajo tengo P sub 0 Disculpe que le por... interrumpa. ¿Mande? Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que aquí en el resultado del índice de el primero Ajá. que salió, no concuerda con el libro. Es porque en las cantidades que son Sí, el verán. periodo base Es está que en, esto no sé si es punto o es coma. es en Yo, por decimal. ejemplo, este valor de aquí le puse con coma y este valor de acá le puse con coma para que la información lamentablemente en el libro no está tan clara. Ya, Mejor ya. hubiera sido que únicamente me pongan 1042 sin el punto. Con eso yo ya sabría qué es qué es que esto es mil cuarenta y Sí, dos y lo no que pasa, 1,042. En el lo que libro pasa es seguramente alguno de estos valores le está tomando como 1,175, no como yo que le puse como 1175. Eso de ahí, porque verán, que aquí, decimal porque ujú, aquí hay que multiplicar dos cantidades. ajá, sí, Y bueno, pero en sí lo que les estoy mostrando es cómo hacer el mm, procedimiento en sí. Entonces, de aquí, si ustedes que quieren que concuerde los valores aquí con el libro, entonces deberían ustedes comparar, deberían ustedes o bien probar ponerle 1,042 o ponerle 1042, ponerle 1,175 o 1175. Es que aquí no está muy claro porque, bueno, este sí está claro, es 0,911. Esto sí es un valor decimal, pero este de acá no sé si es un valor decimal o también es directamente 1265. A eso me refiero, que no está claro el libro, listo, pero el procedimiento que ustedes deben seguir sí es este de acá.
Entonces, lo único que ustedes deberían cambiar son los valores de acá. Y es más, si ustedes le cambian aquí, como ya estamos colocando aquí los cálculos, ya debería cuadrar. Eso nomás. Ya, profe, gracias. ¿Mm? Ya, listo. Entonces, continuamos. Ya después le vemos eso. Ahora sí. ¿Qué me dice aquí? Que voy a hacer multiplicar P sub 1 por Q sub 1. Entonces, ¿qué tengo en P sub 1? Tengo este valor de acá. ¿Qué? Esperen. Tengo en P sub 1 por Q sub 1. Listo. Después, ¿qué tengo acá? P sub 0 por Q sub 1. Entonces, P sub 0 le tengo en la parte de acá y Q sub 1 lo tengo en la parte de acá. ¿Ya? Y por último, el índice ahora es más, vamos a ponerle esto menos 100. Mm, Menos el 100%, entonces, ya, bueno, después le arreglamos esto de acá también. Por ahora dejémosle como estaba, ya. O vamos a eliminarle mejor y después le hacemos, ya. Ahora sí. ¿Qué me decía? ¿Cómo calculo el de Pasher? Ya tengo la parte de acá arriba. Eso le divido ya tengo la parte de acá abajo. Todo esto debería ir multiplicado por 100. ¿Ya? Y mire, bueno, prácticamente salió casi lo mismo. Es porque todos estos índices me van a dar valores similares. Y después tendríamos el tercer índice, que es el de Fisher. Este de Pache de Fisher. Ya. Y de una vez vamos a calcular el de Fisher. Ya. ¿Cómo lo hacemos? 138, 44, 137, 57. Veamos en cuánto difiere. Así difiere. Entonces, seguramente uno de estos, como les decía, debe ser, digamos, 1,175 o así. Con eso ya me deberían cuadrar los valores. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula el índice de Fisher? Voy a hacerle de la misma manera acá. Control C, Control V. Ahora, para calcular el índice de Fisher, dice que yo tengo que tener una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada voy a multiplicar lo que me haya salido del índice de Pache por el índice de las Payers. Ya, pueden hacerlo en cualquier orden. Y lo que me dé aquí, en este caso 149,1301, ese va a ser el índice de Fisher. Aquí le voy a poner índice de Fisher. Fisher. Este vendría siendo el índice de Pache, Pache, perdón. Ya. Bueno, y así entonces ustedes calcularían estos índices de acá. El procedimiento, como les decía, va a ser el mismo. Aquí no me dio los valores del libro porque, como ustedes pueden ver, aquí no se entiende muy bien. No se entiende muy bien si es que este, digamos, es 1042 o es 1,042. Es más, vamos a hacerle así, 1,0042. Vamos a hacerles todito con decimales a ver si ahí nos calza. 175. 2,686. 0,1,848. 2,999. Ya. Lo mismo vamos a hacerle en la parte de acá. 1,440. 2,133. 2. 2,133. El otro 3,463. El otro 1,265. 2,678. 4,827. Listo.
Veamos, ahí nos dio 48, 48, 26, 48, 26, ya. Entonces no hubo cambios. Es más, ya. Es que eso les digo. Yo no sé si es que esta es 1042 o 1,42, 1,042. Por eso es que no me están dando los mismos valores del libro, porque aquí no se entiende muy bien. Es más, déjenme ver si es que eso en el libro dice en alguna otra parte de manera más clara esto. Por ejemplo, mire. Podemos hacerle con este ejercicio de acá. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a calcular únicamente estos tres, las Payers, Pache y Fisher. Para calcular el índice de precios y el valor agregado por años, entonces recuerden que se deberían ocupar las fórmulas anteriores. Ya. Yo únicamente lo voy a hacer con estos valores de acá. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a copiar. Miren, por ejemplo, aquí miren, aquí sí entiendo los valores porque no tienen puntos. Entonces sé que únicamente van a ser, y aquí vamos a ver cuál le toma como año base. Ya, aquí me dice, utilice 2000 para el periodo base. Ya, entonces este va a ser mi periodo base. Este 2000, mi periodo base. Entonces voy a poner aquí 75, 40, listo. Y aquí voy a poner 500 y 1200. Esto de acá ya le voy a eliminar. Únicamente me voy a quedar con eso. Y acá el año 2017 dice 85, 45, 520 y 1300. ¿Ya? Ahora voy a copiarme estos cuadritos de acá. Ya. Ahora la sumatoria. Exacto, le estoy colocando acá. La otra sumatoria. Perfecto. Esta sumatoria, perfecto. Y esta otra sumatoria, P sub 1, P sub 0, Q sub 1, listo, perfecto. Ahora voy a, asimismo, a calcular el índice de Fisher, Pasher y las Payers. ¿Ya vieron? Con esa tablita que les acabé de crear en este momento, se pueden calcular cualquier ejercicio. Y ven, no me estoy demorando casi nada porque únicamente reemplazo los valores. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Para las pager, ¿qué debía yo hacer? La parte de arriba dividido para abajo. Esta era la parte de arriba, esto era la parte de abajo. Entonces, es lo que voy a hacer. La parte de arriba dividido para la parte de abajo y eso multiplicado por 100. Ya. Para el pager lo mismo. La parte de arriba dividida para la parte de abajo. Su multiplicado por 100 y por último el de Fisher, una raíz cuadrada del las payer por Pache o Pache por las player, da lo mismo. ¿Ya? Y aquí ya tendría los tres índices, índice de las payer, índice de Pacher y índice de Fisher. ¿Ya? Y entonces ustedes así calcularían estos ejercicios con esta tablita de acá. Ya. Igual les voy a pasar este documento en Excel para que ustedes también lo tengan por si quieren resolver este tipo de ejercicios. Ya saben, lo único que hice aquí en este ejercicio, primero saber cuál es mi año base. Entonces, como sé que el 2000 es mi año base, yo voy a llenar en P sub 0 lo que tenga en mi año base. Y en P sub 1 los otros años, lo que tenga en el otro año. Después, esto de aquí, lo que estoy haciendo es las sumatorias, comparando las sumatorias. Y aquí estoy ocupando las fórmulas de las Payer, Pasher y Fisher. ¿Ya? Como les decía, este documento de Excel les voy a pasar en la parte del anuncio para que ustedes también tengan acceso a él. Ya. Si ustedes le cambian aquí los valores, si logran deducirle, digamos que
es que este de aquí, este 1440, estoy seguro de que no es 1,440. Este sí debería ser 2440, pero este quizás sí sea 2,133. Entonces sería de hacer combinaciones así. Entonces, haciendo ese tipo de combinaciones ya me debería dar los mismos valores del libro. Ya. Eso nomás, hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Yo les agradezco por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.